Hola, bienvenidos a nuestro canal Moon Healer. Es nuestra nueva propuesta para todas las personas que están en su búsqueda espiritual, en su despertar. Mi nombre es Laura y esta es mi amiga María Clara. Hola. Y pues vamos a acompañarlos con una serie de videos y de charlas en las cuales hablaremos de diferentes temas, todos relacionados con nuestros propios crecimiento, camino, caídas, subidas, la parte oscura, la parte luminosa de nuestro ser, cómo hemos ido recorriendo cada una de estas partes de lo que somos para al final encontrarnos. ¿Qué es lo que queremos compartir? Yo pienso que lo que queremos compartir es, después de muchísimos años de no hablar abiertamente por miedo a que la gente nos rechace o la comunidad nos rechace, hoy queremos compartir nuestra experiencia, cómo ha sido nuestro proceso de crecimiento espiritual que comenzó en común con el camino del Islam. Y cómo a través del mismo camino del Islam y de unos altibajos, hemos empezado como a encontrarnos, a encontrar conexión con nuestra alma. No sé si tú quieres empezar contando tu historia o... No, tú cuéntala tú primero. Bueno, o sea, hacerlo breve porque no hace falta como que hablar de todos los detalles, pero digamos que tengo 17 años de ser musulmana, o sea, la mitad de mi vida. Me convertí cuando tenía 17 años y en ese momento era lo que mi alma me pedía, ¿no? Como que me pedía un camino espiritual desde la religión porque yo no entendía un camino espiritual desde otro lugar. Obviamente con el paso del tiempo he tenido procesos de altibajos que en un momento no entendí por qué me pasaban, sino que simplemente pensaba, oh, tengo una crisis, pero no una depresión, pero no entendía que lo que estaba pasando era que mi alma estaba hablando y estaba pidiendo saltos, Claro. saltos espirituales. Entonces tuve una gran crisis que empezó desde el 2012. Y yo creo que de ahí no ha parado, porque de ahí, digamos que hasta el 2012 fui una musulmana ejemplar, o sea, cuando digo ejemplar me refiero a los estándares eh, religiosos. De ahí en adelante he empezado con muchos cambios y lo que bueno, y en medio de toda la crisis lo que empecé a buscar fueron cosas que alimentaran mi alma. Ya yo no quería escuchar más de cómo se hace la oración, de cómo se hace el vudú, no quería nada que fuese externo. Ahora con el tiempo entiendo que los rituales tienen su significado, los rituales tienen su poder, pero no es tanto porque haya un Dios sentado en un trono que esté pendiente que tú hagas todo para ponerte un checklist, pero es más lo que cómo tú conectas tierra con, con espíritu, o los reinos superiores con la tierra, es lo que quiere decir. Y bueno, y en ese proceso me he encontrado con varias cosas y me he abierto a la posibilidad y a la oportunidad de estudiar diferentes cosas fuera del Islam, sobre todo este último año, que creo que ha sido de los años más tremendos en mi camino, porque tuve un hijo, el cual me hizo cambiar completamente, florecer, y también me abrí y me lancé a estudiar y a hablar abiertamente de las cosas que vengo aprendiendo, que ya venía, digamos, haciendo, pero en silencio por miedo al rechazo, por miedo a la crítica. Y luego me pregunté, pero ¿quién es la gente? O sea, ¿quiénes son esas personas a las que yo le temo o le temo su opinión? Y me di cuenta que no hay nadie, todo es interno y todos son miedos de cada persona. Entonces, creo que en pocas palabras ese prácticamente ha sido mi camino. Claro. Y siempre desde que has estado en el Islam, ¿has seguido ese camino, o sea, de redescubrirte, o anteriormente al Islam tenías alguna religión, o de pronto estabas en ese camino también? Fíjate que antes del Islam yo era una persona con una tendencia muy espiritual y muy inclinada a lo esotérico. Ahora que estudié astrología evolutiva,
humanística, me di cuenta que era que mi alma, mi tipo de alma es un alma que le gusta o que tiene una atracción por lo oculto. Siempre, o sea, yo desde chica, a mí me gustaban las velas, pero no era por la vela, era que yo sentía que a través de la vela, o sea, por ejemplo, un ritual con velas, de prende una vela para esto, o sea, yo siempre me conecté mucho con eso. Me gustaban los cristales, yo leía libros de crecimiento espiritual en ese momento, yo leía como que cosas de caminos espirituales y todo. Cuando me convertí al Islam, me encantó, pero luego cuando empecé a aprender la religión, me volví supremamente religiosa, exotérica 100% y descarté completamente, digamos, la parte esotérica o la parte oculta, si lo queremos llamar así. Ha sido un camino, digamos que en los años que he practicado el Islam, o que practiqué el Islam a rajatabla, por decirlo de alguna manera, no me conecté con nada espiritual, pero yo entiendo hoy que no es el Islam el problema, es la metodología con la que se enseña el Islam lo que hace que que se vea de esta manera, que se vea de esta manera fría, rígida, y que se desconecte de su espiritualidad, pero en el Corán como tal, en el Islam como tal, sí hay un camino espiritual potente, esotérico, por medio del sufismo, pero estamos desconectados inclusive de eso, y inclusive hasta el sufismo se ha vuelto religión. Claro. Fíjate que igual que a ti, yo siempre he buscado como, o sea, creo que antes de la religión siempre me sentía vacía. Yo siempre trataba de buscar algo y a pesar de que me crié en una familia católica, pues mi familia todo era rituales, entonces más que respuestas y más de la conexión que teníamos con Dios y la Virgen María, yo sentía que había algo que faltaba. Y yo creo que muchas veces mi capítulo, sí, como, ¿cómo se llama eso? Versículo. Versículo favorito de la Biblia. O creo que era capítulo. Bueno, el libro favorito de la Biblia era el Apocalipsis. Me encantaba leerlo, yo pasaba leyéndolo todas las noches, era como mi favorito porque también me encantaba eso, el ocultismo, lo esotérico. Siempre tenía que escuchar cosas que me daban miedo porque me hacían sentir que estaba viva, que me sentía que yo de verdad podía, como que, wow, sí, me siento que soy algo. Pero creo que ese como miedo de pronto que me llevó a encontrarme a mí misma a través de, o sea, del apocalipsis y todo lo que escuchaba y las historias de miedo. Y siempre mi abuela me acuerdo que me decía, no, las almas de purgatorio. Y yo le preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Dónde van ellas? No, es que tienes que rezarles si no te salen por las noches. Y yo, uy, qué chévere, yo quiero que me salgan, yo quiero hablarle a una porque necesito saber la verdad. Y a pesar de que me daba miedo, yo sentía de que yo debía saberlo porque tenía muchas dudas y yo quería conectarme tanto con eso que llamaban creador, pero yo no me conectaba con nada. Y luego fue cuando encontré el Islam, después de haber pasado por la iglesia de mi papá, creo que era, mi papá es evangélico, pasé por esa iglesia, no la toleré porque no sentía conexión. Luego el cristianismo, leí un poquito sobre el judaísmo, nada, no me tramó. Pero luego con el Islam sí entendí un poco, pero al final como, así como a ti, sentía como que arriba y abajo, a veces era, a veces no era, me sentía rebelde, a veces no me sentía rebelde, y yo creo que todo ese proceso de cuestionarme, porque aún todavía me sigo cuestionando, inclusive aún estando en el Islam, me ha llevado al camino donde estoy yo también de espiritualidad, de encontrarme, de cuestionarme, de seguir preguntándome, porque yo creo que a veces soy una persona muy racional y si no tengo pruebas o no tengo evidencias de que esto es así, pues me pongo aún más a dudarlo. ¿Tú sientes eh, que el Islam, vivir el Islam estos años, ha truncado o ha evitado que tú crezcas espiritualmente o que te conectes con tu alma superior? Sí, yo creo que sí, y de hecho hace como 3 semanas, 4 semanas estaba pensando eso. Yo creo que entre más ganaba el Islam, entre más conocía sobre el Islam, más me perdía a mí misma. Entonces era como, hay un libro que me leí una vez que se llama Losing My Religion, Losing Myself, pero para mí era lo contrario. Entre más conocía mi religión, más me perdía porque sentía que estaba tratando de ser alguien que la religión me decía que tenía que ser sin yo creer lo que debía ser así.
Entonces dejé de bailar, dejé de hacer cosas y eso eventualmente lo que hizo fue que me restringiera, o sea, como que ¿quién soy? No soy nadie, no, para qué existo? Entonces, hubo un momento en que me dije como que no, yo no quiero saber nada, chao, me voy a quedar relajada, no me hablen. Sí, yo creo que eso sí pasó. Lo que pasa, sí. Yo creo que el problema que tenemos es las metodologías. O sea, yo me doy cuenta que todas estas cosas que nos prohíben hacer cosas, que nos prohíben ser nosotros mismos, no vienen de dichos específicos y explícitos, sino de interpretaciones y de deducciones. Ah, que porque esto, entonces, por ejemplo, el famoso, se dice mucho en el Islam que en el Islam se cierran todas las puertas que te puedan llevar a caer, digamos, en la fornicación. Entonces, como cierra todas las puertas como cierra todas las puertas, cierra todo lo que posible y probablemente por medio de eso pudiera llegar a tal, e incluye cosas que al final interrumpen con tu libre expresión. Por ejemplo, lo que tú hablabas de bailar, te gustaba bailar, te gusta bailar, y lo dejaste de hacer porque eso es pecado, ¿sí? ¿Y dónde específicamente dice que es pecado? Lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar según la opinión de personas. Y el problema es que yo pienso que estamos tan alejados de lo que realmente es el Islam porque tenemos es la religión de los hombres, no, el Islam en sí no es una religión. Yo no creo que el Islam sea una religión. Yo creo que el Islam es una invitación a entregarte, a soltar y confiar. Claro. Entregarte al Creador y entregarte a la vida y entregarte a lo que es, al presente. Eso es para mí el Islam. Pero bueno, eso es el entendimiento de la mayoría. Por ejemplo, ahora fíjate que, y la comunidad, la mayoría de la comunidad están metidos en esa forma de pensar y es muy difícil querer ser tú mismo dentro del Islam porque uno siente que se tiene que salir para poder ser. O sea, fíjate que, por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo el diplomado de Cábala, me mandaron un video que no tuve la oportunidad de ver, pero era un video sobre Palestina, un sufre. Y yo ya enseguida até cabos y dije, no, claro, esta persona se lo tomó como que yo estoy haciendo algo en traición a Palestina. Y la Kabbalah tiene más de 2000 años. O sea, que tú explícame qué tendrá eso que ver con Palestina. Sí. Y estamos hablando de temas de crecimiento, pero la gente no tiene el conocimiento, sino que enseguida asocia Kabbalah, judaísmo, judío, sionismo, y ese es el problema que tenemos en las religiones, en todas, que es la separación. Que no estamos caminando hacia una unión de todos los seres humanos, sino a una separación absoluta de que si tú no eres como yo, tú no estás entre los elegidos, y yo creo que eso es lo más antiespiritual y lo más dañino para el alma que podemos hacer los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, la forma en como vivimos las religiones es supremamente dañino para el alma. Así es. Y uno empieza a sentir más empatía con personas con almas, independientemente de sus creencias o de su religión, con almas que tú puedas compartir, con las que tú puedas nutrirte, y empieza uno a sentir una aversión hacia las personas religiosas. Sí. Porque a mí me ha pasado, y yo vivo en un país donde la mayoría, el 90% son musulmanes, bueno, el 100% de la población local, más la gran mayoría de las personas que viven aquí. Y la verdad es que lo que me produce es, yo fui una persona de centros islámicos, yo daba clases en centros islámicos y hice mis estudios islámicos aquí, entonces conozco mucho a la comunidad religiosa y lo que te digo es que hoy siento desafortunadamente en muchos casos, aversión por la forma de pensar y de ver, porque hay mucha arrogancia. O sea, hay mucha arrogancia cuando yo creo que yo soy la única persona que me voy a salvar, o yo y mi grupito que hacemos las cosas como yo, somos los únicos que nos vamos a salvar. O sea, es ridículo hablar en esos términos, y desafortunadamente es lo que sucede en las religiones, en todas. Pero en este caso, pues, con la que nos hemos identificado, el Islam, es una realidad. Claro. No sé si sentiste alguna vez, pero muchas veces como que
yo trataba de reconfortarme, yo sabía que me estaba perdiendo, que cada vez me perdía más entre más me acercaba al Islam, pero a veces como que trataba de tocar estos temas con personas alrededor mío y les planteaba mi situación, me siento perdida, o sea, yo siento paz, pero hay veces que siento de que no estoy haciendo lo correcto y que siento que sí me estoy perdiendo. Entonces muchas personas decían, no, pero es que tienes que orar, ora más, haz la oración, ponle más intención, aprende nuevas suras, y yo lo hacía todo el tiempo porque yo decía, bueno, entonces tengo que acercarme a Dios, esta es la manera de acercarme a Dios, pero luego comprendí que no era la única manera de acercarme a Dios, que hay muchas maneras de acercarse a Dios, por ejemplo, no sé, inclusive ahora lo creo que bailando te acercas a Dios, bailando, moviendo tu cuerpo, sintiéndote, yendo a la naturaleza, hablando con tus familiares, con personas que aunque no mencionen Dios como tal, o sea, o no Dios, pero están teniendo una conversación humana de esta tierra, que de pronto tenga una conexión espiritual con algo, te sientes que estás acercando a ese creador, a esa fuente. Y antes no lo comprendía así, o sea, me ponía tan mal que me daba tan duro que yo decía, no, es que yo tengo que hacerlo y me tengo que conectar porque de pronto, si no me estoy conectando a esto, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Claro. ¿Te pasó alguna vez así? Sí, claro. De hecho, en el inicio lo que empecé a sentir era que, por ejemplo, la oración no me decía nada. El salá no me daba ningún efecto. Porque claro, cuando uno lo aprende, porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces, te vas al infierno, no tiene ningún efecto, cuando en realidad es un ritual de conexión entre espíritu y tierra. Entonces lo que me empecé a sentir atraída, porque en mi rigidez mental, y en mi rigidez, en mi rigidez, y digo rigidez porque me daba muchísimo miedo saltar y perderme, me daba miedo saltar y decía, ¿qué tal que me vuelva infiel, no? Como dicen las personas religiosas, o que me vuelva incrédula. Y bueno, lo que más me confortaba era el dhikr, pero me di cuenta que era un tema de vibración, que cuando yo decía pronunciaba ciertas cosas, se producía una vibración interna que me elevaba. Y de hecho, yo tengo muchísima conexión con el dhikr, por ejemplo. Ujú. O sea, es algo que me encanta hacer y siento que me conecta. Luego empecé a sentir también mucha conexión. Yo siempre, fíjate que tuve alergias, yo siempre fui una persona alérgica a la naturaleza, pero me di cuenta que lo que tenía era una desconexión con la segunda densidad, que es la naturaleza, y últimamente que tengo esa conexión con la naturaleza, no me da nada, porque, o sea, siento que descargo todo, siento que me conecto, siento que siento a Dios en la naturaleza, Claro. en el canto de los pájaros, en la visión, de los árboles, del cielo, de la belleza de la vida, ahí encuentro a Dios. Y cada día encuentro a Dios más en esas cosas que en la solemnidad de los grupos religiosos, donde lo que hay es un gran ego, Sí, en sí. la mayoría de los casos. Yo sé que no todo el mundo, yo sé que no se vale generalizar, pero es así, o sea, aún a pesar de todo, yo sigo viendo el Islam como un gran camino, pero completamente despojado de todo lo que le han añadido a lo largo de la historia. ¿Y te sientes más liberada? ¿Puedes decir que este año te sientes más liberada de todo que has dejado? No sé, que de pronto tu conexión se ha enriquecido por la cabala, por conectarte a la naturaleza. ¿Cómo puedes explicar tú este año? ¿Cómo lo has sentido? Mira, cuando empezó el año y yo empecé a tener todos estos intereses, porque todo empezó el nacimiento de mi niño en el 2019. Ahí se me activó todo. A mí, ahí me surgió mucha necesidad de tirarme. Ya yo venía estudiando Cábala hace años, pero así de por la orillita, muy de poquito y que nadie se entere y que nadie sepa, ¿no? Claro. Este año empecé con astrología, con cábala ya más digamos, organizado y también siempre tuve un profundo interés por el tarot. Entonces, también me compré un tarot y también me conecté con el tarot, con los números, con todas las cosas que siempre
y me atreví, o sea, siempre me habían atraído, y me atreví y dije, bueno, puede que yo decida mañana no ser más musulmana. Y me dio miedo porque yo, por mi esposo, por mi hijo, por mi vida, porque uno forma una vida alrededor de una estructura religiosa, ¿no? O sea, en mi caso fue así, ¿no? En la tradición y todo. Pero fíjate que no me pasó eso, pero sí, obviamente, no pasó lo que temía, pero aún así me atreví. Y si no me hubiera atrevido, nunca lo hubiera sabido. Ujú. Y creo que duré muchos años no atreviéndome por miedo Miedo. a que eso pasara. Y pienso que sí me liberé, pienso que el estar hablando aquí, saber que esto va a estar montado en las redes, yo nunca lo hubiera hecho, no me hubiera atrevido antes. De hecho, mucho de mi silencio en las redes, porque yo era una persona bastante activa en el tema de las redes, del YouTube y en Instagram y todo esto, ha surgido en base a esto, en que ya no tengo nada que decir, o sea, que ya no tengo nada que decir que defienda una posición de separación de la humanidad, que todos somos uno, y lo he venido sintiendo, que todos somos uno, que todos estamos unidos y que no importa qué camino tengas, lo importante es que estés buscando el llamado de tu alma. Entonces sí siento que hay una liberación y siento que de hecho me he conectado con esa incapacidad de hablar y de expresarme que traigo desde niña, porque no es solamente desde que me convertí al Islam, creo que resoné con el Islam y resoné con esa forma de ver el Islam porque ya tenía en mí una, un bloqueo en mi expresión desde niña, de Ujú. no decir lo que pienso, no decir lo que siento, no decir lo que me pasa, no decir lo que quiero, y lo he venido sintiendo y me di cuenta y pues creo que estoy trabajando en eso para que ya no me importe y para sacarlo, o sea, sacármelo porque el callarte las cosas te enferma. Yo quería hablar quería que nos contaras de tu experiencia con el tema de los sueños. Ujú. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque yo sé, nosotros hemos conversado todo este tiempo, somos amigas hace mucho tiempo, y siempre ha habido como que sabemos que tenemos algo, pero mejor no lo decimos. Claro. Como que eso de los poderes y eso de canalizar información y eso de pronto es malo, eso de pronto es shirk, todo este tipo de cosas. Pero últimamente tú has tenido un desarrollo en ese aspecto de tu don. Entonces cuéntanos de cómo te diste cuenta de ese don, cómo lo has desarrollado y cómo te has sentido. Pues yo siempre desde pequeña he tenido sueños y recuerdo todos mis sueños. Creo que el que más recuerdo creo que tenía como 8 años, 9 años. Y todos los sueños me hablan de algo. Muchas veces, o sea, algunas veces es difícil interpretarlos porque no sé interpretar sueños, pero algunos de ellos no necesitan interpretación porque son claros. Yo me di cuenta de eso fue cuando yo estaba, creo que estaba en el bachillerato. Yo había soñado, ese día había hablado con una amiga y mi amiga me había comentado algo, entonces, referente a un familiar que ella tenía. Yo soñé con ese familiar ese mismo día y le conté al día siguiente, oh, imagínate que soñé con tu familiar, pasó esto, 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 y ella se alarmó porque lo que yo le había dicho era algo malo. Era algo malo y pues no tenía por qué decirlo, pero igual tenía como 11 años, 10 años y pues, ¿quién iba a medir palabras a esa edad? Al día siguiente, pues le pasó exactamente lo que yo le dije a mi amiga en el sueño que le pasaba a su familiar, no me habló más. Entonces ya yo les dije, oh, aquí tengo que hacer algo, esto está pasando. Y desde ese momento me acuerdo que pasaron otras cosas y hubo un periodo de tiempo en que no soñaba o de pronto sí soñaba, pero realmente no me acuerdo. Pero a medida que iba creciendo, más sueños tenías. Me acuerdo que cuando yo tuve un novio, cuando tenía como 16, 17 años, y había 2 meses antes de que yo supe que él me estaba engañando, yo soñé un mes completo, sin mentirte, todos los días que él me estaba engañando. El sueño que recuerdo es que yo iba caminando en una calle súper oscura, me paraba al frente de una puerta y lo veía él con una muchacha, pero yo nunca supe quién era la muchacha.
Y todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo. Entonces, cuando eso pasó, yo sentía como que mi sueño, yo lo estaba teniendo, pero era una advertencia para mí, porque eso, lo que yo viví con él, yo lo pude, o sea, fue tan doloroso que yo lo pude parar. Yo lo pude parar meses antes, cuando yo soñaba eso, simplemente pues dije, bueno, esto está pasando, tengo que hacerle caso a mis sueños. Pero los ignoré. Todos esos años ignoraba los sueños y luego cuando me convertí al Islam, yo dije, no, yo tengo que ignorar esto porque esto es del diablo, o sea, tiene que venir del diablo, ¿de quién más va a venir que yo vea todas estas cosas? Y me acuerdo que en el Islam se dice que hay tres tipos de sueños, los sueños que vienen de ti, los sueños que vienen de Dios y los sueños que vienen del diablo. Entonces yo decía, si yo sé todo esto y están pasando cosas que yo sueño antes, es porque esto tiene que venir del diablo. O sea, usted no puede decir, no puede venir del Dios, yo no puedo tener este don. Lo negué muchísimo tiempo, hasta que este año, cuando empecé yo a soltar todo, a dejar todo el dogmatismo, dejar que mi alma me hablara, de escuchar el llamado, porque ya venía mucho tiempo que me sentía presa, me sentía prisionada. Prisionada se llama así, Sí. prisionera. Aprisionada, aprisionera. Prisionera. Entonces luego recuerdo un sueño que tuve como un mes antes de Ramadán o algunas semanas antes de Ramadán, en que yo siento que yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús, Okay. o algún profeta, no sé quién vi, pero el Señor me decía que lo único que me iba a salvar era el ayuno, pero yo me acuerdo que yo había pedido en ese sueño, porque haz de cuenta que yo siempre que me duermo, yo pido algo, o sea, me pongo a hablar, así como que, ay, Diosito, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que hago esto? O sea, cosas así. Y en el sueño me acuerdo que había, esa noche yo estaba desesperada porque yo quería buscar algo que me ayudara a sanar, porque yo tengo pues una enfermedad inmunológica. Y en el sueño vi eso, que yo lo único que me iba a salvar, era el ayuno. Y yo dije, bueno, aquí algo está pasando, ya tengo que reaccionar. Y empecé a reaccionar y empecé, bueno, voy a creerlo, voy a hacerlo. Y efectivamente, ese mes cuando yo estaba ayunando, y yo dije, voy a ayunar, pero no solamente de comida, sino otras cosas que yo sé que me están haciendo daño. Entonces empecé un poco ahí y dije, bueno, sí, esto sí me está ayudando. Entonces el sueño fue real. Pero luego hablé con un muchacho. El muchacho, él canaliza información también. Bueno, tú lo conoces. Creo que él hace arquetipos, ¿cierto? Sanación de arquetipos, Él sí. hace sanación Nuestro de amigo arquetipos. José. ¿Cómo? Nuestro amigo José. Sí, nuestro amigo José. Bueno, esperemos que podamos decir su nombre aquí, si no, lo Lo pineamos. bloqueamos. Pero él me dijo, cuando él me vio, yo le di permiso. Yo al principio tenía miedo. Yo dije, voy a darle permiso a este señor, a este muchacho que me vea. Dios mío, perdóname de antemano, Diosito, yo le voy a hacer, ya después me arrepiento, pero bueno, le di y él me dijo que yo, desde el día que yo había nacido, o sea, desde el día que yo nací, yo tengo una conexión con el de allá arriba. Yo esperé hasta que él me dijera, yo no dije nada. Al final yo le pregunté qué significa eso. Y él me dijo que lo que pasa es que tú canalizas información. A ti te llega, o sea, todos los seres humanos somos canales, pero a ti te llega la información, o sea, te llega más información que cualquier otra persona. Claro. Entonces yo le dije, bueno, la verdad es que te tengo que decir algo, yo no sé si esto sea malo o qué, pero me le lancé, ya le dije, la verdad es que yo siempre he tenido sueños y los sueños me dicen cosas, me dicen problemas de personas y siempre he sentido que son como premonitorios, pero yo no sé qué hacer con eso y me da miedo. Entonces él me dijo, sí, es que tú canalizas mensajes a través de sueños y tú debes decir los sueños. Obviamente tienes que pedirle permiso a la persona, pero tú no te puedes quedar con eso porque eso es energía que te queda a ti en tu cuerpo y tú tienes que buscar la manera de soltarlo, así sea escribirlo. Él me decía, empieza a escribirlos y si tienes sueño con personas, empieza a decirlos. Y él me dijo, y es más, tú no recibes mensajes solamente por sueños, tú recibes mensajes cuando estás despierta. Y eso que tú llamas intuición, eso no es intuición, esos son mensajes que tú canalizas. Y yo le dije, oye, sí, pero fíjate que yo siempre tengo visiones y yo siempre digo, ay, es mi imaginación, pero pasan súper rapidito que lo veo medio y lo digo, ah, mi imaginación, qué bonito. Pero me dijo, no, esos son mensajes que tú recibes y tú tienes que aprender a darlo. Entonces, desde el día que me dijo, o sea, imagínate ya cuando fue eso, y creo que cuando fue en julio, fue en julio, sí. Desde julio
casi agosto que me dijo, empecé a recordar todos los sueños que yo tenía, o sea, desde la chiquitica, los que tenía cuando estaba en Turquía, en Colombia, en cualquier país que fuese, y empecé a recordar, y yo decía, oye, pero si estos sueños me dicen cosas. Y me acuerdo que uno de esos sueños, yo soñé con Nick, yo soñé con Nick, yo soñé con Nick, porque la manera en que yo lo vi era un sueño blanco, y yo estaba en otro país, y lo que yo hacía con él, con esa persona, es que esa persona que yo veía era blanca, y después me dice, oye, pero si es Nick, estábamos aquí, los dos hacemos voluntariado juntos para la organización, y lo estábamos haciendo, y me di cuenta, sí, entonces empecé a hacer literal, amiga, una lista de todos los sueños que tuve, y empecé, bueno, ¿a quién le tengo que decir mensaje? Oye, ¿te acuerdas una vez que soñé contigo hace meses? Bueno, y así empecé, y ya después de que, desde el día que hablé con él, los sueños, es como si yo aceptara eso de mí y lo dejé fluir, porque más claros vienen, obviamente a veces sí me toca interpretarlos con la persona, pero recibo los mensajes, todas las noches recibo mensajes. Aparte de aceptar el don, que me imagino que ha sido el primer ingrediente para que fluya la información, ¿hay algo más que hayas hecho para que fluyan? Sí, yo empecé a meditar, empecé a dejar vicios, o sea, vicios, yo antes pasaba mucho en las redes sociales, ahora siempre trato de tener como un límite, me acuesto temprano, antes de dormirme medito, una hora antes apago todo lo que tenga en mi casa, las luces, el teléfono, no veo pantallas, ni la televisión, y en ese momento, en esa hora, lo que trato de hacer es que no visualizo nada, simplemente medito o me pongo a leer un libro o me pongo a escribir, porque de esa manera yo me siento que en el sueño no va a ser intervenido por nada. O sea, que simplemente voy a ver algo que tengo que ver o voy a ver algún mensaje que tengo que recibir. Y desde el día que empecé a hacer eso, y además dejé de comer lácteos, no como lácteos, Ok. los mensajes son claritos, pero a veces escucho voces en mis sueños que me dicen, Ok. a ti esto y esto, o sea, haz esto, no esta persona esto, y a veces me levanto y los escribo rapidito y me vuelvo a dormir, pero hay veces que cuando yo no me duermo, o sea, cuando tengo esos sueños y me quedo durmiendo, los repito. Es como si los repitiera para que no se me olvidara, pero me tengo que levantar, entonces no me quedo como que mi cerebro ya se despierta y me dice, María Clara, tienes que levantarte ya, no puedes dormir más porque de otra manera vas a seguir así con esos sueños. Eh, entonces tengo que tener una libreta al lado. Me acuerdo una vez, creo que una de las primeras veces que tuve eso, cuando después de hablar con José, fue contigo, ¿te acuerdas? Que te escribí como a las 9 de la noche, 10 de la noche, sigue la luna. Algo así. Sí. Fue cosa que yo estaba dormida, o sea, estaba como ni entre dormida ni despierta, pero estaba acostada, y de repente eso se me vino y yo, ay no, tengo que escribirlo, pero ya estaba lista para quedar dormida, privada. De Y hecho, de hecho sí es cierto porque yo tengo una conexión súper profunda con la luna. O sea, de los astros, el que más me gusta es la luna, a pesar de que es el que representa en cierta manera algo relacionado con tu ego, por decirlo, pero es muy sabia la luna, ¿no? Cuando uno se conecta con ella. Y ven acá y te hago una pregunta. ¿Tú cómo, en el tema de la alimentación, cómo crees que influye a que una persona pueda desarrollar sus dones, sus talentos espirituales, sus regalos de Dios para contribuir a esta humanidad? Y otra pregunta, ¿tú crees que todas las personas son sanadoras? ¿Que todas las personas tienen un tipo de don? bueno, yo creo que tú eres la mejor para responder esa pregunta, pero bueno, yo te voy a decir lo que pienso. Yo creo que sí, yo creo que todas las personas tenemos un don para sanar a otros. Todos tenemos dones, o sea, Dios, el creador, la fuente, la divinidad, como tú lo quieras llamar o como las personas lo quieran llamar, tenemos un regalo. Hay muchas personas que tienen el don de hablarle a alguna persona o de escuchar, inclusive de ayudarlos, de tenderle las manos. Por ejemplo, los médicos son sanadores, todos tenemos regalos, lo que pasa es que a veces no los identificamos, y yo creo que el ego se pone entre nosotros, y a veces cuando nos aferramos tanto en esta vida terrenal, siento que eso es como una barrera. Por ejemplo, te digo que yo dejé los lácteos porque
pese que eso me estaban como causando problemas para dormir, yo sentía que los lácteos también me hacían sentir como heavy, like pesada todo el tiempo. Y lo que hago ahora es que simplemente escucho a mi cuerpo cuando tiene hambre, simplemente como y me siento mejor, o sea, me siento mejor, duermo tranquila. Obviamente a veces sí, los sueños se ponen muy cansados y los mensajes son, o sea, me consumen mucha energía que me siento mal. Pero yo creo que la alimentación es clave para eso. Por ejemplo, si uno come chucherías, come dulces todo el tiempo, helado, eso es lo que yo hacía muchas veces. Y muchas veces cuando comía todos esos dulces tenía pesadillas, cosas horribles. Y creo que la última vez que tuve una pesadilla fue como hace como 4 semanas, 5 semanas. Pero pesadillas ya no tengo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el tema del sistema inmunológico que nos hablaste del problema que tienes con la fibromialgia, lo puedo decir, Sí. está relacionado con energía acumulada? Aparte de temas emocionales, que ya sabemos que todo está relacionado con las emociones y de hecho la fibromialgia está muy asociada con el tema de la resistencia al entorno, ¿no? Entonces hay como un endurecimiento del cuerpo. Pero ¿tú crees que es también energía que te queda acumulada de cosas que recibes o que captas en el ambiente? Sí, yo sí creo que sí, y más que todo porque yo siento que mi alma, y una vez alguien me lo dijo también, que mi alma yo la había encerrado, que la encerré y no la dejé ser más esa alma, porque yo antes recuerdo que yo bailaba, yo hacía cosas, o sea, las críticas para mí siempre han habido, o sea, la gente ha hablado de mí, haga o no haga. Y yo lo Claro. hacía porque yo quería hacer lo que yo quería hacer. O sea, yo era libre. Y pese a que yo siempre estaba como en una búsqueda espiritual y de Dios, siempre era yo nunca dejaba mi esencia a un lado. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo entré al Islam, yo dejé yo dejé a la Clary a un lado y simplemente me aferré que yo tenía que ser lo más, no sé, lo más estricta posible conmigo misma para ganarme el paraíso. Y fue ahí donde empezaron mis enfermedades. Mi enfermedad nació de la nada porque nadie en mi familia lo tiene y yo tengo, aparte de fibromialgia, tengo artritis. Entonces yo dejé de bailar, yo no me empecé a vestir modesto y a pesar de que yo creo en la modestia, para mí es algo que yo creo que eso no me, o sea, yo no creo que Dios me vaya a juzgar por eso, pero lo hice fue por miedo, por miedo. Claro. Todo lo que yo hice, mi vida como musulmana, te lo puedo decir aquí y bueno, ya no sé qué van a pensar la gente que escuche eso, si mis amigos, lo que sea, pero Que piensen lo que quieran. yo hice las cosas fue por ellos. Yo hice las cosas fue por ellos, por todos ellos, porque yo Claro. quería que me vieran como buena musulmana y me aceptaran, porque obviamente, ¿quién quiere ser rechazado cuando es new muslim, O tú No, eres, sí, total. ¿quién quiere ser A rechazado? mí me pasaba exactamente igual, o sea, como que un apego muy importante a lo que opinen los demás, que no sé quién son los demás, no sé quiénes son, pero bueno, sea quien sean, esos fantasmas mentales que uno tiene. Y digo esto porque es que son gente que no tiene nada que ver contigo, no son tu familia, no trabajas con ellos, no convives con ellos todo el tiempo. Pero sí, obviamente a nadie le gusta estar como sentirse rechazado, ¿no? Claro, Sentirse criticado. Y fíjate que no es algo tan cultural, porque nosotros venimos de una cultura donde sí tiene sus tradiciones, pero es mucho más abierta. Y el habernos metido en este mundo, yo creo que sí, o sea, venimos de una cultura abierta donde de pronto hubiésemos podido tener más posibilidades de ser nosotras mismas, pero escogimos no un camino, sino una forma de vivir ese camino, porque yo conozco gente, por ejemplo, eh, no sé si se pueden mencionar nombres, ¿se pueden mencionar nombres? No, no sé. Bueno, pero yo conozco gente que sí es musulmana, pero tiene desde el inicio una visión súper abierta y súper desapegada a la opinión de la gente y han sido ellos mismos y de hecho son las personas más felices y con el conocimiento del Islam más bonito que yo he visto claro. y personas que aman profundamente el Islam en su esencia, pero desde el día uno son personas completamente divorciadas de la opinión ajena y de las formas en como la mayoría vive o interpreta el Islam. Entonces yo creo que no, en nuestro caso, no, o sea, vuelvo y repito, me vuelvo repetitiva con el tema, no es tanto el Islam como, no es el Islam, sino la forma como lo adoptamos y digamos, sí, la visión o el camino o
la escuela de pensamiento, como lo queramos llamar, que adoptamos, donde la que realmente ha causado todo el daño a nuestro ser, Claro, porque no nos ha dejado o no nos permitió en un tiempo. Ahora, hay algo que también vale la pena mencionar, y es que esto es algo que he aprendido con la astrología, porque fíjate que cuando un niño nace con una carta natal. Entonces la pregunta es, si el niño nace con esa carta natal, entonces no es culpa de los padres, las cosas que el niño pueda traer. Como que, bueno, los problemas con la madre y con la luna y con el sol, que es el padre y todo el rollo, pero si nació así. O sea, ¿cuál es el rollo? El rollo es que las almas hacen pactos antes de venir. Las almas hacen pactos y escogen con quién quieren encarnar y en qué familia y todo el rollo para poder hacer su trabajo de corrección. claro. Entonces, no hay que directamente, entonces volvemos a lo mismo, no es que la comunidad sea la directamente responsable de mi falta de autoexpresión, pero fue que mi propia falta de autoexpresión o la vivencia que mi alma quería vivir para mostrarme mi falta de autoexpresión y mi falta de capacidad de ser yo misma por Así, el temor a lo que los demás me hizo escoger ese camino. Y en ese camino me hizo, o más que el camino, me hizo escoger la forma de interpretar ese camino. claro. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno entiende que las almas traen pactos, se cae, digamos, el negocio de los culpables y de las víctimas y de los victimarios, ¿sí? Porque ya estamos entrando en otro tema, y es que todos somos responsables de nosotros mismos, porque al final de cuentas es el proceso de aprendizaje que cada alma viene a vivir. Claro. Y yo creo que eso que tú estás mencionando también da respuesta a lo que muchas personas dicen, todo lo que sucede es perfecto, tienes que confiar en Dios, o sea, déjalo todo en sus manos. Porque a veces cuando la gente lo hablaba me decía, no, pero todo es perfecto, lo que él hace, confía en él, pero bueno, ¿pero qué hago? O sea, esto no me dice nada, cómo yo aprendo a llevar esto que me está sucediendo y lo adapto a ese todo es perfecto y todo sucede por algo? Y es que, como tú dices, la carta natal lo dice, también cuando vinimos aquí en este mundo nosotros escogemos lo que vamos a hacer. O sea, nuestras almas ya saben todo lo que vamos a pasar. Y de hecho una vez una persona me dijo, porque yo le pregunté, o sea, ¿por qué tengo esto? O sea, ¿qué es lo que me pasa? Y ella me dijo, ¿tú qué crees qué tipo de alma eres? ¿Qué alma escogería esto, lo que tú estás viviendo ahora? O sea, esa enfermedad que tú tienes. Y yo le dije, no sé, un alma valiente, porque no cualquiera viene a este mundo a sufrir como tú, o sea, a sufrir entre comillas, El porque dolor, a el, vivir el dolor a vivir el dolor, permanente. pero, y le da sentido, es verdad. Entonces, desde ese momento, cuando yo entendí que todo es perfecto, o sea, que no existe dualidad, que la dualidad la vemos así como muchas veces tú dices, porque somos seres terrenales, pero tenemos que pensar que somos seres espirituales antes de seres terrenales. Y lo que Claro, vamos a hacer aquí es simplemente a sanar, a aprender, a reconectarnos con la fuente, con el creador, a entender que somos uno. Y bueno, tú puedes explicar más sobre eso que tú que estás viendo las cartas, carta natal y lo cabala, porque la cabala lo explica muy bien. Y es algo que no tenía ni sentido para mí. Y ahora con este despertar, pues que hemos vivido juntas y con las plutonianas, pero o sea, le da todo sentido y como que ya no es como tú dices, ay, soy la víctima, ay, no, pobrecita, me está pasando esto, ay, no, gente, míreme lo que me está pasando. O sea, no, porque simplemente es como si está pasando todo, pero a la vez no está pasando nada. sí. El tema de las plutonianas es, bueno, digamos, el grupo de personas que mirándole las cartas natales y que nos hemos encontrado en este camino, son personas con un Plutón muy potente, o con una casa 8 muy potente, o con un Escorpio muy potente. O sea, son tres características que hacen que una persona sea considerada plutoniana, ¿no? Y el tema es que son personas que usualmente tienen una vida difícil a los inicios, con procesos difíciles, pesados de aprendizaje, pero es porque Plutón es la energía de la muerte y transformación. Entonces, sí es pesado porque es aprender a dar muerte a todo lo viejo. Es como que la energía de Plutón te obliga, pero con una capacidad de regeneración y con muchos dotes psíquicos. Las personas plutonianas tienen dotes o dones psíquicos. Y eso de pronto va un poquito a lo que tú me decías. En las cartas natales, todas las personas tienen
tienen un cierto tipo de don, todas, y la mayoría no lo sabe. Algunos dones son más terrenales, si lo queremos llamar de alguna manera, más externos, pero todos tenemos un tipo de don. Todos tenemos un tipo de don y ese tipo de don, ese don es el que nos conecta. Y vinimos a desarrollar ese don, es como una misión de vida. Entonces, pero hay gente que tiene una potencia y que tú te das cuenta enseguida, esta persona tiene que ser canalizadora, esta persona seguro tiene dotes de vidente, o sea, no todo el mundo tiene la misma potencia, pero sí todo el mundo tiene un don. Claro. Pero bueno, entonces cuéntanos del tuyo. Ya hablamos del mío. No lo sé todavía. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Te puedo decir aquí. Bueno, no sé, es que lo que pasa es que no sé, o sea, me cuesta, no sé si todavía me cuesta recibirlo. Pero, por ejemplo, tengo mucha facilidad, y ese es el don que yo veo, tengo mucha facilidad para entender las cosas que voy aprendiendo y irlas integrando y irlas, digamos, eh, mezclando o integrando a mi desarrollo y ayudar a los demás. Entonces, digamos que hay una parte de mí que se conecta mucho con el tema del conocimiento. Claro. Con el conocimiento y más que simplemente información que vaya bajando y vaya a ayudar, para poder ayudar a las personas. Claro. Que se vaya integrando. Creo que ese es mi principal don. Y bueno, no sé si tenga otro. Creo que sí, pero todavía no termino como de aceptarlo. Me parece como que, pero eso le pasa a cualquier persona, ¿no? Sí. Eso pienso. O sea, ¿Cuál? cuando pienso, ¿será que esto es un don? Pues no sé, o sea, siento que cuando estoy en mi centro y cierro los ojos, yo puedo escuchar una voz que me dice cosas que son súper sabias y qué es lo que tengo que hacer o lo que la persona tiene que hacer, pero es más que todo relacionado casi siempre conmigo. Y ahí está la respuesta, pero digo, bueno, pero eso le puede pasar a todo el mundo, o sea, no es necesariamente un don, pero es que es muy claro, o sea, pero sí creo que es algo que le pasa a mucha gente, y de verdad creo que le pasa a mucha gente, entonces... No, yo creo que tú sí tienes ese poder, porque de hecho, bueno, ayer la vi en mis sueños también, y de hecho vi a 5 mujeres más, que de hecho hay una que no está en ese grupo de plutonianas, pero vi todos los dones que esas personas tienen. Para mí fue claro, inclusive cuando yo vi el sueño, cuando la vi a ella tenía el poder de decirle a las personas, o sea, es como si algo le bajara y ella empezara a hablar, pero eso lo que ella hablaba no era de ella, no venía de ella, que la persona que estaba al lado de ella sentía como que, wow, like, oh my God, como que ¿de dónde sacas eso? Y sí, yo sí creo que sí tienes ese don. Yo sé, bueno, yo sé que es a veces difícil de aceptarlo, porque el mío también fue un poquito como difícil, pero sí lo tienes. Yo sí estoy segura que lo tienes y muchas veces te lo he dicho, y ya creo que eso cuando te lo decía, que tienes poder en tu habla, no era ninguna intuición, era que yo estaba canalizando ese mensaje, estoy segura. De hecho, fíjate que a mí lo que me ha pasado es que, tú sabes, yo nunca he tenido la necesidad y hace mucho tiempo, o sea, desde siempre, casi siempre, desde siempre, nunca he sentido la necesidad de llamar a alguien y preguntarle, ¿qué hago? ¿Se entiendes? No. Como que no siempre actúo según mi voz interior, porque obviamente no siempre lo he hecho, no siempre he actuado según mi voz interior, pero es una voz que yo siento que es la verdad, o sea, es la cosa más sabia, es algo que inclusive puede ser como que, fíjate que mucho tiempo pensé eso, wow, qué inteligente soy. No, y, ahora entiendo que, y ahora entiendo que no viene de mí, o sea, porque es como tan sabio que inclusive me dice cosas que yo no había pensado antes o que yo no había considerado antes. Y entonces eso me hacía sentir como que, wow, yo tengo una capacidad de comprensión increíble, ¿no? Yo decía, qué inteligencia, ¿no? Hasta yo, eso es lo que me hacía era que me incrementaba mi ego. Pero ahora entiendo que esa voz no es mía. no es tuya. ¿Ves? Es una voz y es
súper sabia. A mí no puedo dar ejemplos en este instante, pero es que va desde cosas tan pequeñas. Lo único que me pide esa voz, o sea, lo único que sí siento que se activa más es cuando cierro los ojos. Sí. Sí, O sea, ujú. cuando los tengo abiertos puede que baje, pero me distraigo. O sea, cuando los cierro, aunque sea unos segundos, como que el mensaje llega y es un mensaje súper claro y, y súper sabio. O sea, hasta yo misma me impacto de lo sabio que es. Y por eso te digo, yo misma decía, wow, qué sabiduría la mía. Yo me Y acuerdo que, ahora veo que no es mío. me acuerdo el año pasado cuando estábamos haciendo los videos de Islam en español, yo te preguntaba, ¿tú dónde sacas todo eso? O sea, inclusive si ustedes van al canal de Islam en español y ven todos los videos, los audios, ustedes se van a dar cuenta de que toda la información que está ahí es literal, o sea, no parece Laura, no porque no es que tú no tuvieses la capacidad de hacerlo, sino es que Claro. es bellísimo, o sea, lo que dices es bellísimo y hace como si te llegara al corazón, o sea, es como si, wow, esto me llegó. Porque tú sabes que Sí, muchas veces sí. tú tienes información que a ti la gente te comenta y tú como que, ah, bueno, sí. A mí me pasa mucho con videos en YouTube, que yo los veo, ah, bueno, sí, tomo nota, pero normal. Pero hay otros que yo digo como que, wow, inclusive cuando escuchaba los de Lau, cuando los estaba editando, era literal, esta vieja es de otro mundo. Fíjate que, hablando de eso, yo nunca he preparado. Ujú. Yo nunca he preparado, yo puedo tener unos puntos, quiero hablar de esto, pero nunca he preparado y yo siento que yo en el momento en que empiezo a hablar, a mí me empieza a bajar una cantidad de información y empiezo a comunicar eso. Y lo que te decía, o sea, siempre he tenido mucha confianza en hablar porque yo digo, sale, o sea, lo que va a bajar llega. Exacto. Y claro, hasta hoy no hoy exactamente, pero hasta hace muy poco pensaba que era yo. Y como te digo, eso me llevaba a sentir gran orgullo de decir, yo soy súper inteligente. Obviamente no se lo decía a la gente, pero lo pensaba. Y ahora digo, no, o sea, no estoy diciendo, no estoy quitando créditos a que todos tenemos una inteligencia dada por el creador, pero me refiero a que esta información no es mía. Y de hecho yo he venido canalizando información para Islam en español, que son cosas que no he leído de fuentes islámicas, pero que han bajado y que he tenido la capacidad de conectarlas con el Islam de cierta manera. Y eso ha hecho que a la gente le encante tanto ese canal. O sea, la gente siente que cuando escucha Islam en español, los videos de Islam en español, sienten que pueden conectarse con un Islam donde no hay juicio, Exacto, donde no te vas a sentir, porque tú sabes, hay cosas que tú escuchas islámicas y tú dices, me soy el peor ser humano del mundo, ya me fui al infierno, ya déjame, o sea, que te cargan, como que emocionalmente te hacen sentir muy culpable. Y el Islam en español, tú puedes ser cualquier persona en cualquier estado de tu vida, en cualquier momento de tu vida, y yo creo en los procesos, siempre he creído en los procesos, que no estamos en este mundo para ser siempre de una sola manera, siempre perfectos, siempre buenos, siempre bien puestos, sino que también es parte de nuestro proceso el estar a veces descompuestos, claro, partidos, o sea, tenemos que pasar por la oscuridad, tenemos que pasar por encontrarnos con nuestra sombra. claro. Eso creo. Y bueno, sí, creo que tengo ese don y tengo que aprender a recibirlo, o Sí. sea, aceptarlo, a dar gracias por él, porque me ha acompañado desde hace mucho tiempo, inclusive antes de que yo pensara posiblemente que yo tenía un don, o sea. Sí, porque es que siempre, yo siempre he pensado que tú tienes un mensaje como que das mensajes esperanzadores, no sé, creo que así se dice la palabra, con esperanza, porque muchas veces me acuerdo que te pedía consejo, te decía, oye, Lau, mira, está pasando esto, y tú me hablabas, pero me hablabas a veces que de pronto otra Clara hubiese dicho, ay, me está insultando, pero a la vez yo sentía como que, wow, me está diciendo cosas y tengo que hacerlo, o sea, esto es así, literal es así, no hay otra explicación para eso. Y Bueno, hablando del tema de los insultos, lo que pasa es que también tengo que reconocer que estos años he tenido mucha ira guardada y sale, o sea, y la ira, hoy la veo, es de mi propia
autorrepresión. Entonces, el mensaje cuando llega a la otra persona de forma agresiva, sí puede que el mensaje tenga sabiduría, pero está llegando envuelto mal envuelto, ¿no? En el papel de regalo está mal envuelto porque la persona que está trayendo el mensaje no está en paz. Así es. Entonces, yo tenía mucha rabia. De hecho, creo que he vivido la gran mayoría de mi vida con rabia, la gran mayoría de, gran parte de mi vida con mucha rabia. Con mucha rabia, y hoy entiendo que parte de mi rabia es de no dejarme a mí misma ser tranquila, de no dejarme ser yo misma, de no reconocerme. Es más, ayer le decía a una de mis hermanas, le decía, yo quiero simplemente reconocerme. Yo no, creo que si tú me preguntas qué quiero hacer hoy, quiero reconocerme, porque todos y cada uno de nosotros somos tan grandes, tan luminosos, tan especiales, y no lo vemos, no lo sabemos. Nos creemos, ¿no? Normalitos, ¿no? Como que no, X del montón, y no, todos somos especiales, grandes, luminosos, y nuestro gran problema en la humanidad es que no nos reconocemos. Sí. No vemos nuestra gran maravilla, nuestra grandeza, nuestra luz. Y eso es lo único que me interesa en este momento, es aprender a reconocerme. O tal vez, Porque, sorry, no, dale. no, sí, eso es, para mí es, yo creo que ahí ya está gran parte de la misión. Esa es la misión de tu vida. Porque si te reconoces y ves todo lo que tienes, lo puedes dar. Claro, así es. O sea, ese miedo a vivir, ese miedo a hacer, ese miedo a hablar cosas y porque estás pensando qué van a pensar los demás, ese miedo a expresarte, ese miedo a valorarte, ese miedo a creer, o sea, a pensar que no, que lo que tú haces no es suficientemente bueno, que los demás no. Es todo tan falso, porque los demás sí pueden ver la grandeza de las personas, pero nosotros mismos no, nos cuesta ver nuestra propia grandeza. Como que pensamos, no, lo mío es normalito, chiquitito. Como te decía ahorita, no, yo no sé si tengo un don, es algo de pronto le pasa. Es esa mentalidad Ujú. que nos gusta disfrazarla con humildad, pero no, no es humildad, es ignorancia de nuestra propia grandeza. Así es. Así es. Y yo siento que muchas veces las personas tal vez reconozcan, o sea, que sepan que esa luz está ahí, que ellos también pueden hacer cosas, que son también grandes, que tienen la oportunidad de, no sé, de ayudar, que pueden reconocerse a ellos mismos, pero tal vez confunden esa luz con la oscuridad. No sé si te ha pasado, porque a mí me pasó muchas veces. Yo pensé que todo lo que yo tenía era oscuro y que no debía ser así, y como que estaba tratando de ser alguien que no quería ser. Eso, hay varias causas para eso. La primera es la falta de amor y tiene mucho que ver con, bueno, con nuestras vibraciones, obvio, y nuestra educación, que tenemos que ser de cierta manera. Los estándares que la sociedad pone de lo que es normal, o sea, no sé, con qué mentalidad creciste, qué era lo normal, qué era lo que tú tenías que hacer en la vida. ¿Puedes recordar qué era lo que te decían que era lo que tenías que hacer? Que estudiara, Que estudiaras y, que trabajara, que me fuera y en la vida, que ganara dinero, que tuviese mi casa, Ujú. mi carro. Eso, Ujú. así crecimos. Entonces, no sé, en mi época, bueno, que no está tan lejos de la tuya, también era como que te casaras bien, que te casaras bien y todo. Bueno, sí, eso sí, que trabajaras, mujeres empoderadas, ¿no? Pero Claro, que te casaras y te casaras bien y el matrimonio con el vestido así y la fiesta así. Y sentir en la vida, sentir que todo el mundo, o que no todo el mundo, pero digamos que la gente que te rodea, como que sí le llaman y lo logran y tú no lo logras, pero en el fondo es porque no es lo que estás buscando. O sea, siempre me sentí diferente, siempre, y te entiendo. Entonces, claro, eso te hace sentir equivocada, inadecuada.
y te hace sentir que lo que tú sientes, lo que tú eres, es oscuro. Así es. Así es. Y es tremendamente falso. Completamente falso. Yo creo que estamos bueno, de todos de los años que hemos hablado, creo que ha llegado el punto, o sea, estamos en el punto de que nos estamos reconociendo totalmente quiénes somos y estamos aceptándolo. Conectado con lo que tú estás diciendo, yo tengo tantos años hablando contigo y recuerdo cada vez que tú me hacías una pregunta sobre el Islam, sobre algo que si está bien esto, está mal esto, qué tengo que hacer con respecto a eso. Recuerdo pensar y decir, no importa lo que yo, Laura, haga, no importa el proceso que yo tenga, mi obligación es pasar un mensaje correcto a la otra persona. Y en base a eso, muchas veces no fui honesta conmigo misma, porque tenía que dar el mensaje, o sea, como que, por ejemplo, ay, no estoy rezando, y puede que yo de pronto tampoco lo hubiera estado haciendo, y nunca te dije, ay, no, no está bien, no lo hagas, estás en tu proceso. No, sino que te decía, hay que hacerlo, no sé qué, porque uno tiene esa mentalidad. Y eso está conectado, ahora se me perdió el hilo de cómo estaba conectado, pero de todos los años que venimos hablando y de la primera vez que tenemos, o digamos, que tenemos esa capacidad de honestidad absoluta. Y no de guardar una imagen o ¿no? de lo que tenemos que hacer o decir. Y eso nos acercó, porque yo creo que antes siempre había como que, sí nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero estaba la barrera como que del Islam. El Islam es la barrera y hay cosas que no se pueden decir. Hermanita Laura. ¿Ah? Hermanita Laura. Hermanita Laura, hermanita María Clara. Claro, eso pone una barrera tremenda en que no, yo tengo ganas de no hacer esto, de no ayunar o de no rezar o de no. Entonces yo como voy a hablar a la hermanita Laura o a la hermanita, ¿no? Claro. Y entonces sí, pienso que es la primera vez que estamos como que con tanta, que nos unimos en la honestidad. Sí, yo también. Es como que yo he dejado que tú veas mi lado oscuro, pero no me da miedo. O sea, no me avergüenza. O sea, porque todo igual, bueno, oscuro entre comillas, porque igual, ajá, ¿cómo se puede llamar eso? Pero no me avergüenza y creo que de pronto en otra ocasión o de pronto en otros años o de pronto, sí, el año pasado no lo hubiese hecho porque tenía miedo. Tenía miedo de que la gente... ¿Cómo? De ser juzgada. Sí, tenía miedo de ser juzgada, que la gente me fuese a rechazar, inclusive que tú me fueses a rechazar. O sea, que sí, la gente me rechazara. Pero yo creo que sí, este año he aprendido que mostrarse como uno es, sincerarse también, le abre el camino a uno de la espiritualidad, de conectarse más con la divinidad, con el Creador. Claro. Y creo que eso es lo que últimamente he hecho y varias personas que he hablado sobre esto contigo, con José, con Luisa, me han dicho que sí, que sea lo que yo sea, que sea libre de ser lo que yo quiera hacer. Y me Claro. estoy ganando y me siento bien, absolutamente bien, usando faldas, mostrando barriga, usando maquillaje, siendo yo lo que yo soy y como que ya no me da miedo que si me van a rechazar, que me rechacen. O sea, no puedo obligar a una persona que se quede conmigo y, ay, bueno, déjame ser lo que tú eres y quédate conmigo a mi lado. No puedo, no podemos estar con esa mentalidad. Simplemente ser honesto creo que nos hace ver, nos hace ser la mejor versión de uno mismo. Sí, totalmente. El vivir engañándonos y engañando a los demás para quedar bien, que en realidad no es que le afecte a ellos, nos afecta a nosotros mismos. Disimulando, haciendo cosas en secreto, pero que nadie se entere. Es ridículo vivir así, o sea, es ridículo vivir en esa prisión que nos hemos autoimpuesto. Claro. Y la verdad es que lo más difícil es el dar el paso, o sea, es el lanzarte y decir, yo quiero ser yo. Y es un camino largo porque vas a encontrar diferentes fases y hoy te atreves a una cosa, mañana te atreves a otra y es poco a poco, es gradual, no es algo que pasa de la noche a la mañana.
pero yo creo que lo que estamos haciendo aquí es un gran paso de hablarlo, así abiertamente y sin antes comentarlo con nadie, porque, o sea, lo hemos hablado con de pronto personas al círculo alrededor de nosotras, bueno, Claro. Luisa o otras personas así, pero hablarlo públicamente y como que decir, bueno, ya, así me lanzo tal como soy, es un gran paso, que creo que no lo hubiésemos hecho el año pasado, para nada. Y es que hemos visto el proceso evolutivo de todas las personas alrededor, Ujú. porque no es solo el nuestro, sino de todas las personas que nos están rodeando, están exactamente en la misma situación. Mira, por ejemplo, mi amiga Fairuz, o sea, ella jamás, en todos los grupos que yo la he metido, jamás ha hablado. Jamás la he visto tan cómoda con expresarse. Ella nunca ha grabado un audio y somos amigas hace mucho tiempo y nunca se había atrevido ella a grabar un audio, o sea, simplemente inclusive hasta presentarse. Siempre se quedaba como atrás, como escuchando, pero nunca hablando. Y yo pienso que es que nos estamos dando una oportunidad de verdaderamente conocernos y darnos a conocer a los demás tal y como somos, no como los demás esperan que seamos. Claro. La honestidad con uno mismo es lo más importante. No cambio eso por nada. Y no es un tema de imagen, no importa lo que la gente piense. Lo que importa es que tú seas feliz. Claro. Eso es libertad. La libertad es eso. La libertad es la capacidad de ser, de pensar. Ayer, haciendo una sesión de Theta Healing, me empecé a reír porque me acordé que cuando tenía 7 años le dije a la profesora estúpida. Claro, o sea, me reí porque esa fue de las pocas veces de niña, siempre fue una niña muy bien portada, para que me quisieran, ¿no? Entonces, claro, esa fue una de las pocas veces en las que tuve toda la capacidad y la voluntad y se me salió, o sea, de expresar lo que sentía. Claro. Me dio muchísima risa y digo, wow, o sea, es que todos niños o adultos en algún momento explotamos. Pero fíjate que eso te demuestra que tú eras tú, no ocultabas. Si querías decirlo así, lo decías. Fue la única ocasión, o sea, recuerdo de niña siempre querer que los profesores me quieran, entonces siempre comportarme. Ujú. Pero digamos que esa fue una de las pocas ocasiones en las que tuve como, digamos, ese impulso, se me salió, o sea, me nació del alma y le dije estúpida, porque la vieja me había regañado por algo, no me acuerdo. Entonces sí, como que hay ese bloqueo que no nos deja ser nosotros mismos y viene mucho de la educación, de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que ser para que nos quieran. Decirle a un niño, sé buen niño, es lo peor que tú puedes hacer porque los niños son buenos. Entonces, lo que le estás diciendo es, cállate y bloquea lo que sientes y lo que quieres, porque si no, no te voy a querer. Condicionamos. Entonces, claro, el niño que quiere amor dice, yo quiero que me amen, entonces no soy yo mismo. Y Así. es pues, de las cosas con las que el adulto tiene que lidiar y es aprender a quererse a sí mismo y que no le importe lo que piensa la gente. Y toma tiempo, no es fácil. Es que condicionamos todo, absolutamente todo. Todo lo que nos rodea, nuestra realidad está condicionada. Por lo que dice la religión, porque dicen nuestros padres, por lo que dicen inclusive personas que nos quieren muchísimo, pero a la vez, bueno, no sé, esto lo hablo por mí, no sé si te ha pasado, pero muchas veces mis amigas me han dicho, pero no te apartes de Dios por lo que estás haciendo, yo pido que Dios te guíe, pero porque, o sea, eso es condición, eso es Claro, condición. Y no tendría por qué ser así, porque es que nada de lo que yo haga me va a apartar de Dios, porque todo es Dios, exacto, absolutamente todo es Dios. porque todos somos Dios al final. Todos somos Dios. Yo creo que eso es lo que todavía nos cuesta aceptar y asimilar. Todos somos Dios y me costó mucho decirlo. Me parecía shirk, me parecía politeísmo, Ujú. pero no es así. Él es
Nosotros todos somos la manifestación de Él en cierto nivel, en cierto grado, en cierta dimensión, con cierta cantidad de energía o potencia. Todo es la manifestación de Él, todo es Él. Es una realidad, o sea, es como si Él fuese, imagínate, una luz infinita, 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 o Él fuese una energía infinita, como, es que no hay palabras para poderlo describir, ¿no? Y cada uno de nosotros fuese un receptor de un poquitito de esa energía o de esa luz manifestado, desde el nivel físico como nuestro nivel espiritual. Todo es una manifestación en diferentes grados de Él. Así es. Entonces, eso es lo que somos. Y eso es para mí el verdadero Tawhid. El verdadero significado del Tawhid o de La ilaha illallah es ese. El verdadero significado de La ilaha illallah es que es La ilaha illallah, quiere decir no hay nada excepto Él. Todo es Él. Todo es Él. Ese es, en últimas, el verdadero entendimiento, que todo es Él. Y que lo que estamos buscando es volver a reconocernos que somos una parte de Él. A reconocer ese rostro de Él que somos. Somos un rostro, somos un prisma, somos una manifestación, somos un ángulo. Y a eso es a lo que vinimos al mundo, a reconocer quiénes somos. Así es. Ese es todo el proceso. Cuando no se logra eso, no estamos haciendo nada. Así como todos somos Él, todos somos lo mismo. Todos somos el otro. Yo soy tú, tú eres yo. Todos somos como un espejo que tiene con diferentes caras, que cuando tú te ves en los diferentes espejos. No sé si has entrado en algún lugar donde hay un espejo que está así de frente y hay dos al lado y así en un vestier, y cuando tú te paras es como si tú estuvieses multiplicada por el número de espejos que hay. Sí, sí. Dios es ese ser enfrente del espejo y nosotros somos los espejos. Y si tú te miras en uno de los espejos, vas a ver que dos de tus imágenes se cruzan, se miran entre sí, depende de la posición que tengan. Y eso somos. Somos espejos de Dios. Eso es literalmente lo que somos. Y nos vamos encontrando porque vamos viendo otro lado de nosotros mismos que no veíamos y que necesitamos un espejo para poder ver. Lo que te atrae en otra persona, en un amigo, en una pareja, en un compañero, eso que te atrae, eso que te gusta de las otras personas, es una parte tuya que no ves, no reconoces en ti. Muchas veces lo que nos gusta a otra persona es el resultado de la proyección. Estamos proyectando en esa persona esa parte que no terminamos de aceptar y de integrar en nuestra vida. Inclusive con las personas con las que vivimos sombra o que vivimos procesos de ver sombra también. Nos están mostrando nuestra propia sombra. Están haciendo su trabajo. Entonces, al final, lo que surge es lo que debe surgir es un profundo agradecimiento por las personas que se han sacrificado para ser nuestro espejo, para mostrarnos esa parte. Hay un pacto entre las personas de mostrarnos quiénes somos, tanto lo luminoso como lo oscuro. Pero solo a través de la unión entre la luz y la oscuridad encontramos la totalidad. No somos solo luz. No tenemos que rechazar la oscuridad. De hecho, el peor error que hemos cometido a lo largo de la historia es tratar de ocultar nuestra oscuridad. ¿Cuántas personas tú conoces que son capaces de decir, yo soy súper envidiosa? Una. ¿Cuántas personas son capaces de decir, yo soy súper rencorosa? Ah, no, orgullosa sí, porque eso suena como que superioridad. Pero ¿cuántas dicen, soy arrogante? Orgullosa sí, arrogante no. Yo soy humilde, pero yo tengo mi orgullo, ¿no? Y creemos que eso es algo importante. ¿Cuántas personas son capaces de decir, yo soy súper chismosa? Me encanta el chisme, me encanta hablar de la gente.
¿Cuántas personas somos capaces de decir, yo soy hipócrita? Nunca digo ni expreso lo que siento. ¿Cuántas veces somos capaces de decir, necesito tanto la aprobación de los demás que me adapto a lo que los demás quieran de mí? Entonces, soy complaciente. En realidad lo que soy es hipócrita, ¿no? Claro. No, pero digo, no, y el pasa es que yo soy llevadera, no. Lo que tú eres es hipócrita. Que no te atreves a expresar abiertamente lo que sientes, lo que piensas. ¿Sabes? Que ayer, cuando te estaba comentando lo de la sesión de esta Theta Healing, entendí por qué yo tenía un problema con las personas, sobre todo las mujeres, que eran muy opinativas. No sé si esa palabra existe. Opinadoras, creo que se llama así. No sé. Las personas que dicen lo que piensan así, abiertamente. Esto es así. No sé. Pero yo tenía un problema con las mujeres que eran así. Y ahora entendí por qué. Porque yo tenía un bloqueo en mi propia expresión. Me molestaba. Ya entiendo por qué me molestaba. Porque tú no podías hablarlo sin miedo. Claro, y era porque yo misma me prohibí a mí misma ser opinadora. Entonces, claro, la gente que tenía esas opiniones, que tiene esas opiniones así súper boom, así que te dicen en tu cara lo que piensan, no que te estén atacando, no me estoy tomando como que te atacan, no, es por ejemplo que abiertamente dicen lo que piensan. Sobre todo cuando eso que piensan ponía en tela de juicio mi forma de ver las cosas. Entonces, todas esas personas te muestran tu sombra, porque tú no sientes rabia porque la persona está haciendo algo indebido, tú sientes rabia por no ser capaz de ser tú. Lo que tú tienes es rabia de no ser tú, de no atreverte a ser igual que esa persona y expresarte abiertamente porque tienes el derecho por el simple hecho de existir. Así es. Así es. Entonces, lo que yo no quiero hoy es no reconocerme y seguir callada. Sí, estamos en lo mismo. Yo tampoco me quiero quedar, no quiero silenciarme y como que dejar de expresarme como quiero expresarme. Quiero expresarme con mi totalidad. Si quiero bailar, si quiero hacer esto, si quiero poner algo en Instagram, si quiero poner algo en Facebook, si quiero decirlo, si quiero expresarlo, quiero ser yo, original, sin miedo. Sin miedo. Yo creo que esto es lo que sacamos de todo, que es ser nosotros mismos sin miedo. Y invitar a las personas que están escuchando esto y que han llegado hasta el final. Sí, un poco largo. Sí, que han llegado hasta el final porque esto tenía que dar, porque tenía algo para darles. Que se atrevan a ser ellas mismas sin miedo. En todos los niveles, en todos los caminos, se vale, todo se vale. Qué bonita reflexión, qué bonito que terminemos en esto de ser únicos, de ser especiales, de ser De nosotros. reconocer nuestros dones, de empezar a reconocerlos. Sí, yo creo que eso también va para nosotros mismos, de reconocer. Claro, claro. Es que esto es nosotros primero. Así es.